Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde de este martes 22 de octubre del año 2024. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene de momento en su poder más de 170 dispositivos digitales de la llamada Tramacoldo. Dispositivos digitales, entiéndame, teléfonos, tablets, ordenadores, tarjetas de memoria. De estos 170 dispositivos digitales, en vista a ciertos movimientos que estamos presenciando últimamente, parece que son 3 los soportes informáticos que más nerviosos se están poniendo, no solo a los investigados, sino también a la Moncloa. En concreto, esos 3 dispositivos digitales son un disco duro y 2 pendrive. Disco duro y 2 pendrive incautados en el domicilio de Koldo García. Según cuenta el periódico El Debate, cuando los agentes de la UCO se los llevaron de su casa, Koldo García les dijo: lo que hay dentro es muy gordo. Como nos gusta ponerles el contexto antes que el sonido del día, les voy a relatar la secuencia completa de lo que sucedió en aquel registro en la casa en una de las casas de Koldo García, concretamente en una casa en Benidorm. Y vamos a recordar lo que ha pasado en estas últimas horas para que vean hasta qué punto esos dispositivos parecen que han desatado una especie de pánico en algunos. El operativo de la UCO del que estamos hablando se produjo el 21 de febrero. En mitad del registro en el interior de la vivienda en Benidorm, a los agentes les llamó la atención un estuche. Era de color oscuro, similar a una funda para guardar zapatos. Los agentes miran en el interior y cuando proceden a ello, según relata El Debate, Koldo se pone nervioso y les dice: eso no es mío, eso es de Ábalos. La Guardia Civil abre el estuche, descubre el disco duro y los 2 pendrive. Y aquí es cuando Koldo añade: lo que hay dentro es muy gordo y está encriptado, no vais a poder abrirlo. Los agentes precintaron los 3 dispositivos en una bolsa transparente y dieron por concluido el registro. En su momento, José Luis Ábalos dijo que cuando él tuvo que dejar el Ministerio de Transportes en 2021, Koldo García, quien si no, le ayudó en la mudanza, y que muchos de los discos duros extraíbles que él tenía en su despacho se los custodiaba el que fuera su hombre de confianza. Vamos, lo más normal del mundo, ¿verdad? Que te vas del Ministerio de Transportes y le das discos duros al asesor para que lo lleve a una casa a Benidorm y los meta en una funda de zapatos. De estos 3 dispositivos, que insisto, fueron incautados el 21 de febrero, estamos a 22 de octubre, pues que han pasado 8 meses, justo 8 meses. En estos 8 meses no se había dicho nada de ellos, pero ahora se habla de ellos. El Debate afirma que la apertura del disco duro y de las 2 memorias USB es inminente y que los agentes de la UCO sospechan que pueden contener grabaciones y documentos sensibles. Y no solo lo sospechan los de la UCO, a tenor de lo que dice Ábalos, documentos y grabaciones sensibles los hay seguro. Seguro. Ahora, ¿qué tipo de grabaciones? ¿Qué tipo de documentos? ¿Quién sale ahí? Pues eso es lo que tiene que averiguar la UCO, que parece que, al contrario de lo que les dijo Koldo, sí que van a poder desencriptarlo. Les digo que es seguro que es material sensible porque hace 4 días el ministro Ábalos, exministro ya, solicitó a la Audiencia Nacional que le devolviera esos dispositivos. Él en concreto estaba preocupado por 2 USB, porque, según Ábalos, contenían carácter absolutamente privado y personalísimo. Que Ábalos diga personalísimo a muchos les hace sospechar lo personalísimo.
que debe ser. Y el exsecretario de organización del PSOE dice que teme que esa información pueda ser en conocimiento de la opinión pública. Un día después de que Ábalos hiciera esta petición, ojo, insisto, petición formal de José Luis Ábalos a la Audiencia Nacional, devolverme los 2 USBs. Un viernes. El sábado, The Objective publicó el siguiente titular: la Guardia Civil examina 2 discos duros de Ábalos con información sensible sobre el número 1. En la noticia se refería a esos dispositivos como la joya de la corona por su procedencia y contenido. Y aseguraba esta publicación que contenía una gran cantidad de información sensible del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Si la información era del tipo personalísima que usted y yo nos podemos imaginar tratándose de una persona como José Luis Ábalos, ¿se lo dejas a Koldo García para que en la casa de la playa lo tenga Koldo García? Si es personalísimo, del tipo personalísimo, imagínense, fotos privadas, grabaciones, vídeos privados, ¿por qué lo mantienes? ¿Por qué lo guardas? Y si es tan personalísimo, hombre, mucha confianza tenía Ábalos con Koldo, pero hasta el punto que se lo guarde él en una caja de zapatos en un piso en Benidorm. La noticia de The Objective se publicó a las 4:30 de la madrugada del sábado. A las 10:26 de ese mismo sábado, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el Manuel Llamas, no bueno, reenvía la noticia al responsable de la UCO, Alfonso López Malo, con el siguiente texto: buenos días, Alfonso, échale una ojeada a esto y luego hablamos. Pero como les contamos ayer y publicaba el Confidencial, el DAO de la Guardia Civil, esperemos que las operaciones más sensibles las haga con más cuidado, porque el WhatsApp lo mandó a un grupo en el que había 50 personas que son exalumnos de un curso de defensa del CSDEN, donde también está José Luis Ábalos, que se metió en ese chat en 2022 y aún sigue. Le echaron del PSOE, pero de ese grupo de WhatsApp no le han echado. Y como a esta hora, a las 8:09, las 7:09 en Canarias, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o el propio DAO no nos han contado que hacía el máximo mando uniformado de la Guardia Civil pidiendo explicaciones por WhatsApp al responsable de la UCO sobre una noticia referida a una investigación judicial sobre los discos duros de Ábalos con, según la noticia, información sensible de Pedro Sánchez, como nadie ha dado explicaciones por iniciativa propia, hoy nuestro Rubén Fernández se lo ha preguntado directamente al gobierno. Se lo ha preguntado a la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Porque hoy, señores, 560 días después, el cronista de Libertad Digital Yes Radio ha podido preguntar en la Moncloa tras el Consejo de Ministros. Disfruten del momento, porque no sabemos cuándo volveremos a vivirlo. Me gustaría preguntar si ha pedido el DAO de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos, tal y como queda reflejado en un WhatsApp en el que él se equivoca de grupo, y si teman que exista información que pueda comprometer al gobierno. Gracias. ¿Me puede repetir, perdone, la segunda pregunta, Sí. que no la he entendido? Que si ha pedido el DAO de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos. Estaríamos hablando de unos pendrives que el exministro ha dicho que, bueno, que serían una información muy personal, y bueno, esto queda reflejado en un WhatsApp en el que se equivoca de grupo, ha salido publicado en el Confidencial, y si temen que ese tipo de información, bueno, pueda comprometer al gobierno, ¿qué creen que puede ser? Gracias. Es que no sé ni de lo que me habla. Aquí, desde luego, hay una investigación que todos ustedes conocen por parte de la UCO, que llevará su trámite correspondiente, y evidentemente lo único que le puedo decir en nombre del Gobierno es que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando así se nos reclame. Por tanto, no sé de qué me está hablando, ya me disculpará. Colaborar con la justicia se refieren a pegarle 3 querelladas al juez Peinado.
Bueno, una de dos, o Pilar Alegría no se había enterado de verdad y Rubén Fernández le ha dejado totalmente descolocada la portavoz, o más bien en Moncloa estaban convencidos de que nadie se iba a atrever a preguntarles esto en la rueda de prensa de hoy y no habían preparado una respuesta. De hecho, no le habían preparado tampoco a la portavoz. La cara que se le ha puesto a la responsable del Departamento de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación, que no se ha dado cuenta de que estaba saliendo en la televisión mientras preguntaba a Rubén Fernández y se ha cubierto la cara con las manos y ha puesto a dar bufidos. Claro, en, en la previa, ¿qué pasa? Que no habíais preparado la pregunta sobre los pendrive, ¿no? Y de pronto ha dicho, oye, pues, ¿cuántos días lleva? 560. Pues venga, 560 días vetado, venga, que pregunte Rubén. Y ahí os habéis quedado un poco a cuadros, ¿no? Por cierto, que esta, voy a repetir otra vez el cargo, secretaria de Estado de Comunicación, responsable del Departamento de Información Internacional, es una de las personas que sale en el documental Moncloa, las 4 estaciones, contando su vida en Moncloa y el trabajo que ella hace en el Palacio Gubernamental. Interesantísimo, es otra aportación que hace que el documental no lo esté viendo nadie. Pero si la serie se grabara ahora, el que también tendría que salir contando su vida y trabajo en Moncloa sería el abogado general del Estado, que se ha mudado también al Palacio de la Moncloa. El pasado viernes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado, uno de los argumentos para hacerlo fue que la utilización de la abogacía del Estado para la formulación de esa querella resultaba extravagante. Pues el Confidencial publica hoy que el jefe de la abogacía del Estado se mudó al Palacio de la Moncloa apenas unas semanas antes de que el presidente del gobierno presentara esa querella contra el instructor de la causa sobre su mujer Begoña Gómez. La querella se presentó el 30 de julio y unas semanas antes se produjo el traslado. Hasta ahora el despacho del jefe de la abogacía del Estado se encontraba en uno de los edificios del Ministerio de Justicia. Desde verano se encuentra ya directamente en el Palacio Presidencial. Y no solo se ha trasladado el gabinete del abogado general del Estado, también lo ha hecho una parte del personal de la abogacía. Todos se encuentran en el complejo de la Moncloa al servicio del gobierno, del presidente del gobierno y, por lo que vemos, de la mujer del presidente del gobierno. Tiene su lógica, ¿verdad? Si va a tener trabajo, pues lo mejor es estar cerca para preparar la defensa en las 24 horas. Fuentes jurídicas consultadas por el Confidencial interpretan este cambio de ubicación como un movimiento personal de Sánchez para tratar de desactivar las diligencias sobre su esposa. Tranquila, Begoña, que si es necesario te traigo a casa a la Abogacía General del Estado. Y se la ha llevado. Otras fuentes consultadas por el Confidencial creen que esto es de lo más normal por aquello de que la Abogacía General del Estado depende de Justicia y Presidencia y este último ministerio se encuentra allí. Nosotros, para salir de dudas, el equipo de La Noche de Radio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia, que es de quien depende desde 1985 la Abogacía General del Estado, para preguntarles. Por ejemplo, ¿de quién depende? Aunque parezca que es un poco de broma, la pregunta es seria. ¿De quién depende la Abogacía General del Estado? Pues eso, no, pues ya sabemos que depende de Bolaños, pero en la faceta de justicia, presidencia, relaciones con las Cortes, porque la semana pasada el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un decreto, otro decreto, en el que se aprobaba un reglamento de la Abogacía General del Estado y en el que se decía que está adscrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Pero claro, este Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes existe desde el 20 de noviembre de 2023, pero el traslado se ha hecho este verano. ¿Por qué? ¿Por la querella contra el juez Peinado y la defensa de la mujer del presidente? Porque
Qué lujo, ¿verdad? Que una imputada pueda tener al abogado a la misma distancia que la cocina. Desde el Ministerio de Justicia ya les decimos que todavía no nos han respondido. Si obtenemos alguna respuesta del equipo de Bolaños, no duden que se la contaremos. El nuevo abogado general del Estado, por cierto, es David Vilas. Aquí pasamos de Llamas a Vilas. Este tampoco tiene nada que ver con nuestro Raúl Vilas. Fue nombrado por Bolaños el 18 de junio sustituyendo a Consuelo Castro Rey, la abogada general del Estado que también se convirtió en la abogada general del gobierno y que dimitió por motivos personales. Otra más, como el director de la Guardia Civil, al que luego colocaron en Washington, como el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, motivos personales. El nuevo, David Vilas, es de la máxima confianza de Bolaños y cuando se supo de su nombramiento se dijo que, como era un experto en derecho internacional, el gobierno lo había promocionado para blindar la amnistía en Europa. Ahora a lo mejor hubieran preferido que más que en derecho internacional el abogado general del Estado fuera un experto en defender a gente que se queda con el dinero de otros bajo la excusa de la captación de fondos. Y si el prestigio y la independencia de la Abogacía General del Estado ha quedado ya a la altura del CIS de Tezanos, sobre todo después de ese batacazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hay otra institución que está luchando también por mantenerse en el podio del sanchismo. Esa institución es Radio Televisión Española. Pedro Sánchez es un hombre que ha batido muchos récords. Muchos. Y uno de ellos es que es el presidente que más decretazos ha hecho en la historia de nuestra democracia. Así, no tiene que pasar por las Cortes. Y a la larga lista de decretazos de Sánchez, antes les hablaba del decretazo de la abogacía, pues hoy le tenemos que sumar uno más. El gobierno ha aprobado este martes un decreto para controlar Radio Televisión Española durante los próximos 6 años y renovar su Consejo de Administración sin contar con el Partido Popular. Hace menos de un mes, la socialista Concepción Cascajosa, presidenta de Radio Televisión Española, decidió suspender un Consejo de Administración porque en él se iba a votar destituirla. Y como no quería que la echaran, pues Cascajosa utilizó una treta para cancelar directamente el Consejo. Pues ahora, en plena batalla por esa renovación de Radio Televisión Española, el gobierno ha decidido cambiar las normas para asegurarse su control. ¿Cómo? Pues con Bildu y con Junts. Según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital y Función Pública, o también el ministro para los medios de comunicación de Pedro Sánchez, Óscar López, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española va a pasar a tener 15 miembros, ahora tiene 10. Y de los 15 vocales, 11 van a ser elegidos por el Congreso y solo 4 por el Senado. Además, para aislar al Partido Popular, ya no son necesarios los votos del PP para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. ¿Cómo se va a materializar esto? Pues miren, el decreto dice que si no se nombran los consejeros por la mayoría de 2/3 en las Cortes, lo de hasta ahora, que se puede hacer en segunda votación por mayoría absoluta. Es exactamente lo mismo que pretendía hacer Pedro Sánchez para asaltar la justicia y conseguir que la elección de los vocales del CGPJ no se tuviera que hacer por una mayoría cualificada en el Congreso, 2/3, y bastara una mayoría de 176 votos. Con la justicia no se atrevieron porque Europa dijo, os estáis pasando, pero con Televisión Española, ¿a quién le importa en Europa? De la rueda de prensa que ha dado Óscar López, quédense con esta frase que la ha repetido hasta la saciedad. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. Claro, la afirmación es tan obscena que ha provocado una pregunta directa del periodista del Español Fernando Garea.
En aras a esa pluralidad de la que he hablado reiteradamente, digo, ¿no hubiera sido más conveniente que el decreto hubiera sido ya negociado y hablado con los grupos y no una vez aprobado en Consejo de Ministros? Obviamente este Real Decreto es fruto del diálogo entre las dos formaciones que forman gobierno, de los dos socios del gobierno de coalición. Y como le he dicho antes, vamos a hablar con todas las formaciones políticas. No es que sea un requisito, es que es en interés de este gobierno que salga adelante y que, por lo tanto, usted sabe, hay que conseguir una mayoría parlamentaria. Y yo estoy absolutamente convencido de que vamos a conseguir esa mayoría parlamentaria. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar con todas las formaciones políticas, menos una, como he dicho antes, Vox, y estoy seguro de que seremos capaces de llegar a un acuerdo. El Gobierno no ha contado con los grupos parlamentarios para hacer el decreto, solo ha contado con los que forman el Gobierno. ¿Habrá contado con los trabajadores de Radio Televisión Española? Quería saber si han contado con la opinión de los empleados de RTV, se han hablado con los consejos de informativos, con los sindicatos. Quería saber si este Real Decreto recoge alguna de esas inquietudes. Créame que no hay vez que no haya una visita a la casa, y soy un amante de Radio Nacional, créame, que no escuche uno siempre este tipo de cosas por parte de los trabajadores que obviamente aman la radio y la televisión pública y lo que quieren es que haya estabilidad, pluralismo y profesionalidad. Así que cuando Óscar López va a que le entrevisten en Radio Nacional, en el pasillo los trabajadores de Radio Nacional le dicen: queremos pluralismo, queremos estabilidad, queremos profesionalidad. ¿Y eso es lo que ha hablado el Gobierno con los representantes de los trabajadores de Radio Televisión Española para cambiar la normativa? ¿Así respeta el Gobierno a los trabajadores, al Consejo de Informativos, a los sindicatos de Radio Televisión Española? Pues sí, así es como los respeta. Y ante un escándalo así, todavía estamos esperando, seguro, segurísimo, que enseguida salen, a que aparezcan, eran lazos, no, creo que eran de color naranja, puede ser, los que llevaban los trabajadores de Radio Televisión Española, que los viernes negro salían a protestar y decían que era intolerable lo que estaba haciendo el gobierno anterior, no el de Sánchez, el anterior, con Radio Televisión Española. Están a punto de convocar para este viernes un viernes negro por el asalto del gobierno y sus socios a Radio Televisión Española. Porque en aras de la pluralidad el gobierno, ojo, aparta al Partido Popular ahora. Pero ¿y si en el futuro no es Sánchez y los independentistas los que tienen la mayoría absoluta? A partir de ahora, cualquier gobierno que obtuviera mayoría absoluta o cualquier coalición puede coger y decir: los próximos 6 años los consejeros los ponemos nosotros. Sánchez va a cambiar las mayorías necesarias y les he dicho que antes la cosa estaba más repartida entre el Congreso y el Senado, pero ahora flaca, golpetazo al Senado. Bueno, Sánchez directamente, hoy tenía sesión de control y no ha pasado por el Senado, lo desprecia, como para no despreciarlo en el reparto de consejeros de Radio Televisión Española. También le han preguntado por esto a Óscar López. Si nos puede explicar cuál es el criterio por el cual el Congreso designa 11 y el Senado 4, porque parecería que se puede entender que lo que se está haciendo es sorteando la mayoría absoluta que en este momento tiene el PP, precisamente para garantizar que el PP no esté más representado en ese Consejo. El reparto Congreso-Senado mantiene la proporcionalidad de otros repartos que ha habido en el pasado. Ha habido consejos de administración de 6, de 12, ha habido distintos consejos de administración en la historia. Se trata de que haya una representación. Siempre han sido muchos más en el Congreso que en el Senado. Nunca ha sido mitad-mitad y, por lo tanto, se mantiene una representación normal. Se nota cuando miente a sabiendas Óscar López porque titubea mucho. Dice que al final no se ha cambiado nada, siempre ha sido más o menos el reparto entre el Congreso y el Senado el mismo. Miren, hasta ahora el Congreso elegía al 60% y el Senado al 40%. A partir de hoy el Congreso elige al 73% y el Senado solo al 27%. Esta es la representación normal de la que habla Óscar López. Eso sí, el ministro se ha atrevido a aventurar algo.
¿Cuál es la ambición del Gobierno? Obviamente, tener a todos dentro. Es más, me voy a arriesgar. He dicho antes que va a ser el Consejo de Administración más plural de la historia. Lo vamos a ver dentro de un mes. Me atrevo a aventurar que el PP también estará en el Consejo de Administración. Hombre, pues mire, tampoco es que esto sea Indiana Jones a la hora de aventurarse, porque riesgos pocos, ¿eh? Teniendo en cuenta que el Senado elige a 4 representantes y el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, raro sería que el PP votara a los de Esquerra, o a los socialistas, o a los de Podemos. Además de para garantizar la pluralidad y acabar con el bloqueo en su renovación, el gobierno justifica el asalto a Televisión Española a través de un decretazo de esta manera. En los últimos 4 años, Radio Televisión Española ha tenido un administrador único y 3 presidentes. Piénselo bien. En 4 años, un administrador único y 3 presidentes. Una inestabilidad en la gestión que no es deseable para nadie, para ninguna empresa pública y tampoco privada. Un administrador único y 3 presidentes en 4 años es una inestabilidad que no quiere ninguna empresa pública y privada. Y como ha dicho él, ninguna empresa pública y privada, entendemos que aplica esta doctrina a otra empresa pública ferroviaria que desde 2018, en 6 años, ha tenido 3 ministros de Transportes, 2 presidentes de Renfe y 4 presidentes de Adif. Por no hablar del baile de altos cargos en las 3 instituciones y el baile de imputaciones que estamos viendo en el Ministerio de Transportes, en Adif, en Puertos del Estado. Esa falta de estabilidad política sumada a la mala gestión política está haciendo que España esté sumida ahora mismo en un caos ferroviario sin precedentes. Se lo puede decir a Óscar López, su tocayo Óscar Puente. Pero al gobierno de Pedro Sánchez el caos ferroviario en España no le preocupa. Lo que le preocupa es que alguien de Televisión Española tuviera el valor de contarlo en sus informativos y por eso había que acabar con cualquier tipo de duda hoy con un nuevo decretazo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.